El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. El Señor Jesús, hermanos, continúa en este texto con su denuncia de la corrupción de los líderes religiosos del pueblo y comparte en su enseñanza como contraste del buen pastor al personaje del asalariado. En esta ilustración, Jesús es el buen pastor que pone su vida por las ovejas y los fariseos son los asalariados que abandonan a las ovejas cuando sucede algún inconveniente. Y claro, como este texto es muy conocido por todos, a menudo damos por hecho que el asalariado de este pasaje y los asalariados en general son malos, lo cual nos impide profundizar en esta exhortación del Señor como es debido. ¿Qué pensáis, hermanos? ¿Es el asalariado un mal ejemplo en esta pequeña historia? ¿O hasta cierto punto su situación es comprensible? Pues ya sabéis, huye porque hay un lobo. ¿Vosotros no lo haríais también estando en una situación similar? Es decir, os han contratado para cuidar ovejas. De repente aparece un lobo feroz. ¿Huiríais o os enfrentaríais al lobo? ¿Qué haríais? Pensadlo. El asalariado en esta ilustración es una persona que trabaja como pastor. Como tal, se encarga de cuidar a unas ovejas que no son suyas y por eso es que recibe un salario. Ahora bien, cuando en un momento dado ve venir al lobo, se asusta y vela por su propia vida. Toma la decisión de huir con el objetivo de sobrevivir y encima lo hace abandonando a las ovejas porque no son suyas. Y claro, lo hace por su propia supervivencia. Por consiguiente, hasta cierto punto podríamos empatizar con este asalariado y aplicarlo a nuestra realidad laboral. Por ejemplo, cuando trabajamos para una empresa, sabemos que debemos cumplir con nuestro cometido, con aquello por lo que se nos paga. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nuestro sueldo no se corresponde con toda la labor que realizamos? O quizá ganamos bien, o más o menos lo normal, lo estipulado, ¿no? Pero, desgraciadamente, nuestro trabajo nos produce problemas de salud, problemas personales y de otra índole. Y claro, ¿qué hacen algunos? Pues abandonar el trabajo, buscar otro, cambiar. ¿Verdad? Al menos los que se lo pueden permitir. Por otro lado, otros continúan en su mismo oficio, asumen los pros y contras de seguir en el mismo lugar y hasta son conscientes de que la empresa no está funcionando como debería, pero ellos siguen a lo suyo, cumpliendo con su parte y ya está. ¿Por qué? Porque la empresa no les pertenece a ellos y ya bastantes sacrificios están haciendo por su lado, así que mientras les llegue su nómina y cumplan con su cometido, el resto les da más o menos igual. Sin embargo, los empresarios intentan velar por sus negocios. ¿Por qué? Porque son suyos. Son sus inversiones, son sus empresas, son sus vidas. Existe una implicación emocional y personal para ellos, y desde luego no es así para los que trabajan por cuenta ajena. Al igual que el asalariado de esta historia que cuida ovejas que no son suyas y lo hace hasta que aparece el lobo, ¿verdad? Y es ahí cuando recién decide huir. Ahora bien,
Con todo esto, no creáis que estoy defendiendo al asalariado de esta ilustración, de este capítulo, porque creo que como tal es indefendible. Lo que sucede es que a veces nos quedamos con la idea de que el asalariado, por el simple hecho de ser asalariado, es malo. Y que el buen pastor, esto es indiscutible, es el bueno. Y lo que ocurre aquí no tiene relación con la posición laboral del sujeto que cuida las ovejas por un sueldo, sino que tiene que ver con el desarrollo de sus funciones. Este hombre no cumplió con su cometido, huyó cuando apareció un lobo, y esa era una de sus responsabilidades como pastor asalariado. Cuidar a las ovejas de los depredadores, pero no lo hizo, es decir, estaba dentro de lo que era su trabajo. Y he aquí el detalle, hermanos, que debemos considerar en esta historia. El asalariado no solo debía sacar a las ovejas del redil para acompañarlas a que recorran el campo y se alimenten, no solo debía estar atento por si algunas de las ovejas desarrollaban alguna enfermedad o se quedaban atrapadas por algún sitio, sino que también debía estar atento a los posibles depredadores y ladrones que podrían hurtar, matar o destruir a las ovejas. Y para realizar todas estas labores, el asalariado contaba con ciertos recursos, como la vara y el cayado. Y también en muchos casos con perros adiestrados para el pastoreo, aunque en este texto no se menciona nada de ello, ¿verdad? Y con todo, pues el pastor podía realizar adecuadamente su trabajo. Lógicamente, si surgiese una situación en que el pastor asalariado se viese rodeado por una manada de lobos feroces y él solo contase consigo mismo para enfrentarse a todos esos depredadores, era legítimo que dicha persona huyese y velase por su vida. Pues si se enfrentaba a los lobos, no solo no conseguiría que las ovejas sobreviviesen, sino que él mismo acabaría muerto. Y he ahí la cuestión, hermanos, el detalle concreto de este texto, que este asalariado huyó al ver al lobo, a un lobo, cuando su trabajo y la razón por la cual se le contrataba era para cuidar a las ovejas de los depredadores, entre otras cosas, como os he dicho antes. Por poner un ejemplo, es como si contratasen a una persona como policía o como personal de seguridad, y al ver este empleado a un ladrón, en vez de enfrentarse a él y evitar que cometa algún delito, decide huir, incumpliendo con una de sus funciones. Y ciertamente el asalariado del ejemplo que comparte Jesús a sus oyentes es un mal ejemplo. Y lo expone así para que los propios líderes religiosos corruptos queden en evidencia ante el pueblo y se den por aludidos. Y si lo pensáis, la denuncia es más grande todavía, porque estos fariseos no solo eran unos asalariados ineptos, que se aprovechaban de las riquezas, el poder y el prestigio que el pueblo les ofrecía por su posición como líderes religiosos, sino que encima eran los enemigos mismos del pueblo, es decir, eran asalariados ineptos y a su vez eran los mismos lobos. Son malos asalariados y encima lobos. Personas que abandonan a las ovejas ante cualquier problema y además ellos mismos, en muchos casos, eran los propios problemas que las personas del pueblo debían asumir y cargar. Hasta tal punto había llegado la depravación de estos judíos religiosos. Y he querido detenerme en este texto de esta manera, no solo por darle un sentido que quizá algunos de vosotros no haya considerado, sino porque a menudo acabamos considerando que el asalariado es malo porque solo se preocupa por recibir un sueldo. Y aunque desde luego nadie debería ser tan materialista, tampoco debemos caer en esa idea, ¿verdad?, de solamente pensar en el dinero, creo que la idea de que lo espiritual y lo relacionado con el dinero pues como que no tiene mucha conexión, es una idea con la que también debemos de luchar. Por supuesto, a lo largo de la historia, muchos líderes religiosos se han aprovechado de un pueblo, de un movimiento, de una congregación, para satisfacer sus propios fines. Pero eso no quita que los que se dedican a la misión, a la pastoral, al ministerio, sean obreros que necesiten recursos materiales para subsistir como todos en general. Y a la hora de aplicar este texto a los ministros, no se nos debe olvidar que también son, por lo general, asalariados. Y sí, por supuesto que todo pastor debe procurar imitar al buen pastor, es decir, a Cristo. Pero ningún pastor puede llegar a ser el buen pastor, pues solo hay uno, Cristo. Y durante el ministerio, el pastor cometerá errores y gracias a Dios también tendrá varios aciertos y lo hará como asalariado,
como un obrero que es digno de recibir un salario, y también como persona que vela por ovejas que no son suyas, porque son del Señor. Pero a diferencia de este asalariado inepto del texto, el pastor sí le debe importar las ovejas aunque no sean suyas, y le debe importar porque pertenecen a su padre, al igual que él mismo también es una oveja que pertenece a su padre. Y además ha entendido que el Padre le ha puesto al frente de un pequeño rebaño que le ha llamado y capacitado para ello y que dará cuentas de su trabajo. Dice así Hebreos capítulo 13, versículo 17. Prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Así es, hermanos. Todo pastor de una iglesia debe tener presente que dará cuentas por aquellas ovejas que el Señor ha puesto bajo su responsabilidad. Y desde luego, más cuentas dará cada uno por sí mismo, pues el pastor de una iglesia no es Dios. Nunca lo es y nunca lo será. El pastor podrá escuchar, podrá preguntar y sobre todo deberá predicar, orar, alimentar a la congregación con la palabra del Señor y velar por ella. Pero al final, cada uno es responsable de atender el consejo de Dios y aplicarlo a su vida, y es ahí donde termina el deber de uno y comienza el deber de otro. Por otro lado, y tal como lo he mencionado otras veces, existen congregaciones donde cometen el grave error de tratar a sus pastores como si fueran profetas caídos del cielo, iluminados, que todo lo que dicen y hacen es divino y casi perfecto, ¿verdad? Estas comunidades supuestamente cristianas piensan de esta manera porque han sido manipuladas por esos pastores, por esos asalariados a quienes no les importa de verdad las ovejas, y por eso mismo huirán si verdaderamente se presentase algún problema, y a menudo se convierten ellos mismos en los propios problemas, los propios lobos que atacan a esos rebaños, al igual que estos fariseos contemporáneos a Jesús. Ahora bien, aquellos siervos de Dios, pastores y líderes en sus iglesias que buscan imitar al buen pastor, tienen presente que deben ser responsables, que las ovejas no son de su propiedad, son de Cristo, quien ha puesto su vida, ha dado su sangre para que sean salvas, para que vuelvan a redil, para que oigan su voz. Claramente, solo las que son suyas volverán, el resto no. Y como nosotros no sabemos quiénes son de Dios y quiénes no, debemos vivir y compartir el Evangelio en todo tiempo. Allá donde estemos, donde nos encontremos, porque el Señor no ha hecho acepción de personas. Él no ha escogido un perfil concreto de personas, sino que su iglesia está formada por hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, personas de todos los rincones del mundo, de diferentes países y culturas, que han vivido a lo largo de todos los siglos que acumula la historia de la humanidad. Así que nosotros debemos seguir adelante con la misión. De hecho, es el sentir que comparte el Señor en el versículo 16, diciéndoles a los presentes que tiene otras ovejas que no son de este redil. ¿Y quiénes son esas ovejas? Algunos quizá incluso han llegado a pensar que está haciendo referencia a aquellos judíos que se encontraban dispersos por diferentes partes del mundo. Pero al decir que no forman parte de este redil, estaba haciendo referencia a que no formaban parte de lo que hasta ese momento era el pueblo de Israel. Pero sí estaba en la mente de Dios, pues eran sus ovejas también, ovejas que estaban en Samaria, otros lugares de Asia, Europa y los demás continentes, hasta los confines de la tierra. De ahí que en la Gran Comisión el Señor mandase a sus discípulos lo siguiente: vayan y hagan discípulos, siendo testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Queda claro, hermanos, también que no existían dos pueblos, dos rebaños, sino solo uno, y un solo pastor de todos, Cristo, nadie más. Las ovejas ausentes a su debido tiempo oirán su voz, y así es ahora, y hasta que el Señor vuelva. Todas aquellas que forman parte de Dios y por quienes el Señor ha dado su vida, oirán su voz, le reconocerán. Pues los que no reconocen a Cristo como el único Señor y Salvador, y por tanto no lo oyen, es porque no son de sus ovejas y nunca lo oirán, nunca lo seguirán, nunca se salvarán.
Por supuesto, hay ovejas que se resisten a escuchar, pero lo dicho, si son ovejas del buen pastor, tarde o temprano lo oirán y tarde o temprano estarán en el redil, estarán en el mismo rebaño. Es más, el vínculo entre las ovejas y el buen pastor se vuelve tan fuerte, tan íntimo, tan profundo, que el Señor en los versículos 14 y 15 equipara esa relación a la que él mismo tiene como hijo con el Padre. Pues dice que él conoce a sus ovejas y que sus ovejas le conocen a él, así como el Padre le conoce y él conoce al Padre. Impresionante. Pues no es una mera creencia o una simple confesión de labios lo que determina si somos ovejas de Dios o no, sino que es un vínculo íntimo con el Señor, una relación, lo que nos demuestra que somos ovejas de su rebaño. Si Él no nos conoce y nosotros no le conocemos a Él, no le pertenecemos. Podremos aparentar religiosidad, podremos hacer cosas para Dios o en el nombre de Dios, incluso obras que puedan ser catalogadas como buenas, pero no formaremos parte de su familia por todo ello. Pues solo el Señor determina quiénes son sus ovejas y quiénes no. Y solo las suyas son las que le oyen, nadie más. Desde luego este asunto lo seguiremos viendo con más detenimiento en los siguientes versículos el próximo domingo, pues creo que el Señor habla muy claro en este sentido. Mientras tanto, debemos quedarnos también con el motivo que le lleva a Jesús, al buen pastor, a poner su vida por las ovejas. Y la razón es la siguiente: ser obediente al Padre desde el principio. Y por eso mismo el Padre ama al Hijo, porque es obediente. Él le ha mandado que ponga su vida por sus ovejas para salvarlas, y así lo ha estado haciendo. Se hizo hombre siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló. Dio su vida por causa de nosotros, sus hijos, sus ovejas, su rebaño, y por cuanto es Él quien ha dado su vida, Él mismo tiene la potestad de volverla a tomar. Él mismo lo vuelve a enfatizar en el versículo 18. El último verso de esta porción que he escogido para este día. Nadie le quita la vida a Jesús. Nunca. Nadie pudo hacerlo. No estaba determinado de esa manera, ya que era el mismo Hijo amado de Dios, el unigénito, quien debía poner su vida por sí mismo, hacerlo con autoridad, de forma soberana y consciente. Pues con todo ello estaba dándose a conocer, estaba mostrando quién era realmente el Hijo del Dios viviente, el verdadero. Y por eso tenía autoridad para poner su vida y volverla a tomar. Pues ese fue el mandamiento que recibió de su Padre, y él quiso ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y será precisamente en la cruz, hermanos, donde podemos ver ese magnífico detalle, cómo el Señor Jesús fue soberano sobre la vida y sobre su muerte. Estuvo al control de cada detalle y cumplió con cada paso que su Padre había establecido para él. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 30 lo siguiente. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Podríamos afirmar que en la cruz se mostró el mayor intento de deicidio por parte de la humanidad, el deseo de ver muerto a Dios. Muchos gritando y deseando que crucifiquen al Señor porque se estaba pasando por Dios según sus opiniones, y como no conocían al verdadero Dios y muchos de los presentes no eran capaces de oírle porque no eran de sus ovejas, buscaron su muerte. Y ciertamente con todos los latigazos, torturas y sufrimientos que recibió el Señor, y ya ni qué decir su propia crucifixión, bien podríamos pensar que todo ello le llevó a una muerte temprana, al menos comparada con la muerte de los malhechores que fueron crucificados a su derecha y a su izquierda. No obstante, la clave de todo está en cómo el Señor llevó a cabo su propia muerte y cómo ya en textos como Juan capítulo 10, versículo 18, se nos revela que será Él quien pondrá su vida, que nadie se la quitará, sino que Él mismo la pondrá y por ello Él mismo la puede volver a tomar. Haciendo referencia con ello a su resurrección. Pero quedémonos con el último instante de su crucifixión.
tras quedar todo consumado según el plan de Dios, el Señor inclinó su cabeza y entregó su espíritu, expiró. Y esto es impresionante, hermanos, pues resulta una declaración de autoridad, ya que vemos que la muerte no le arrebató el espíritu a Jesús, sino que Él fue quien lo entregó. Es decir, el Señor, al morir, inclinó primero la cabeza y luego entregó el espíritu, mostrando con ello su autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Pues no solo muere de forma temprana, sino que lo hace de forma consciente. El Señor da permiso a la muerte para que pudiera tocarle, y en ese momento Él entregó el espíritu. Sin embargo, nosotros, hermanos, al morir, al expirar, inclinamos posteriormente nuestra cabeza, caemos sobre nosotros. Pero el Señor lo hizo al revés, y lo hizo así porque Él es quien pone la vida y quien la vuelve a tomar. A Él no le quitaron la vida, Él fue quien la dio. En la cruz no se comete un deicidio como tal, sino un intento de deicidio, el deseo de ver a Jesús muerto. Una muestra colosal del gran deseo que tenían muchas personas en ese instante de verle muerto por considerar que era un falso profeta, un falso maestro, que encima se hacía pasar por semejante a Dios llamándole Padre, y además se burlaba de la élite religiosa, no les trataba con la reverencia y el respeto que ellos entendían que debían recibir. Por eso querían verle crucificado. Y al intentar condenar a Jesús, lo que estaban haciendo era condenarse a sí mismos. Al igual que le sucede a todos aquellos que rechazan a Dios, que viven a sus espaldas y que no oyen su voz por más que su palabra y su evangelio sean predicados, y por más que la propia creación dé testimonio de que existe un Creador. Por eso ninguno que no ame a Dios tendrá excusa. Todos serán juzgados, y los que hemos creído, por su gracia, seremos salvados. Definitivamente, tener presente la cruz es importante para entender este texto de Juan capítulo 10 que estamos analizando en este día. Y se podría escarbar más aún, pero habrá más matices que conforme leamos los siguientes versículos y en general todo el Evangelio, se irán viendo con más claridad. Mientras tanto, os vuelvo a compartir lo que os dije el domingo pasado. El destino de las ovejas era fatídico cuando un pastor era herido y asesinado por lobos feroces. Pues le esperaba el mismo destino a estas ovejas. Por ello, muchos pastores, especialmente aquellos que se desentendían del ganado, huían velando por su vida. Pero el Señor Jesús no solo no huyó, sino que se enfrentó a los lobos, a los verdaderos lobos, el pecado, la muerte y el maligno. Y dio realmente su vida por sus ovejas, y con ello, con su propio sacrificio, con su propia muerte, lo que consiguió no fue la muerte de sus ovejas, sino al contrario, la vida eterna para ellas. Pues Él mismo es la resurrección y la vida. Él es nuestro Salvador. Y así dice la palabra, hermanos, en Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y 12. Porque así dice el Señor: he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como el pastor reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en día nublado y de oscuridad. Esta es la confianza que debemos tener, hermanos, que el Señor a su debido tiempo lo hará, que nosotros debemos de continuar compartiendo y viviendo el Evangelio, y serán las propias ovejas de Dios las que a su hora reconocerán su voz, se convertirán y le seguirán. La iglesia le pertenece al Señor y es Él quien añade a su iglesia a los que deban de ser salvos, los suyos, sus ovejas, su rebaño. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir escuchando su voz y que ojalá más personas escuchen la voz de Dios y vuelvan también al redil, al buen pastor. Amén.